¿Qué tal, amados? Un gusto saludarlos. Gracias por estar acá este domingo 12 de julio, transmitiendo a la iglesia El Gólgota, acá en Tlalpan, Ciudad de México, y en cualquier parte donde se conecten y vean la predicación, pues les enviamos igual un fraternal abrazo, un saludo y bendiciones de parte de nuestro Dios. Qué bueno que estamos por acá. Les animamos a participar, a hacer comentarios, a poner likes, ¿verdad? Y todo esto nos bendice mucho, todo esto nos anima muchísimo. Y pues vamos a continuar, mis hermanos, este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, capítulo 5, y vamos a tener ahí nuestra lectura. Vamos a ver los primeros dos versículos, Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar al Señor, a nuestro Dios, y ponernos en sus manos en esta hora. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, Padre, te adoramos, Dios eterno, tú que habitas la eternidad, invocamos tu nombre, Señor, y nos remitimos a ti, derramando toda nuestra alma, derramando todo nuestro corazón, echando todas nuestras ansiedades, Señor, delante de ti. Quien tiene una petición, quien tiene una necesidad, quien tiene una carga, Señor, queremos traerlas delante de ti. Quien tiene gratitud, quien tiene testimonio, Señor, también los traemos a ti para bendecirte, para darte gracias. Rogamos que estés con nosotros, Señor, en esta hora, en este día, y que nos hables, que quites toda distracción, que quites todo tropiezo. Bendito seas. Nos fortalecemos en ti en esta hora y oramos en el nombre de Jesús, en sus méritos preciosos. Amén. Amén, amén. Muy bien. El andar del creyente, hermanos, es decir, nuestra vida práctica como cristianos, es un asunto crucial para Dios. Tanto que el apóstol Pablo, aquí en Efesios capítulo 4 y verso 1, nos habló sobre la necesidad de andar como es digno, así nos dice, de la vocación con que fuimos llamados, mientras que en el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 4, Pablo nos dice que nuestro andar debe ser diferente del mundo y que soltemos el pasado. Todo esto ya lo vimos. Ahora, más adelante, en el verso 8, aquí en Efesios 5, 8, Pablo nos hará un llamado a andar como hijos de luz, mientras que en el 5, 15 nos dice de que andemos sabiamente. Hoy vemos el tema andad en amor, aquí en el versículo, basados en nuestro versículo que nos corresponde hoy. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora comienza aquí el capítulo 5, en el verso 1, Pablo dice, sed pues, y ya después dice, imitadores de Dios. Pero quiero que pensemos un instante primeramente en este sed pues. Este sed pues, aquí como comienza el verso, el capítulo 5, se relaciona con la última parte del capítulo 4 que acabamos de terminar, en especial pensando en el verso 32, donde nos mandó que fuésemos benignos, misericordiosos y perdonadores. Estas son características de Dios, quien es amor. Dios es amor. Un pasaje muy conocido para muchos es Primera de Juan, capítulo 4 y verso 8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Dios es infinitamente misericordioso, hermanos, benigno y perdonador. Y la manera como alcanzamos esas virtudes es imitándolo a Él, fuente suprema de bien. O sea, necesitamos ver a Dios, necesitamos enfocarnos en el Dios eterno, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en las características que Él tiene, para que aprendamos de Él. Esa es la invitación que Pablo, o la exhortación apostólica, ¿verdad?, que Pablo nos está dando ahora. Sed pues imitadores de Dios. Y es el primer punto que vemos aquí. Nuevamente veamos el verso 1. Dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La manera en que podemos imitar a Dios y que nos salga bien la representación es que Jesucristo viva su vida perfecta en nosotros. Es dejando a Cristo tomar el control de nuestra vida, tomar el control de nuestra voluntad, de nuestro corazón. Dependemos, hermanos, por completo de su Espíritu Santo para llegar a ser semejantes a Él. Así que debemos someternos a la dirección y control del Espíritu Santo. Por esa misma razón necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Esto lo vimos ahí en el capítulo 3, aquí en Efesios 3:16, con el fin de ser llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Pablo, dijimos que él escribió esta epístola estando en prisión. Él es un Cristo adicto, él es un adicto a Jesús, ¿verdad? Y él habla, hermanos, de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y él dice, Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En esa parte de Efesios, Pablo nos dio buenas claves para esta llenura, para esta plenitud, ¿verdad? Si quiere buscar las predicaciones pasadas, las que vimos ahí sobre el capítulo 3, ahí había buenos tips, ¿verdad? Buenas claves para esto. Muy bien, nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos cuentan con la naturaleza de sus padres. Y hay una etapa en que los pequeños piensan que sus progenitores son perfectos y que lo saben todo. Así que de manera instintiva imitan las acciones y conducta de sus padres. Debido a que nuestro Padre Celestial es santo, nosotros hemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es lo que nos dice el apóstol Pedro. Sed santos porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15. Y porque Dios es benigno, entonces nosotros debemos también ser benignos. Y porque Él es un Dios perdonador, nosotros debemos también ser perdonadores. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Quienes llevan el nombre del Señor deben ser imitadores de Él y de su carácter. Cuando el gran conquistador griego, Alejandro Magno, descubrió un soldado cobarde en su ejército, que también se llamaba Alejandro, le dijo, renuncie a su cobardía o renuncie a su nombre. Vaya que lo zarandeó. Renuncie a su cobardía o renuncie a su nombre. Nunca, hermanos, nunca será suficiente seguir recordando que no estamos hablando cuando estamos hablando de que andemos en amor, que seamos misericordiosos, que seamos perdonadores, no estamos hablando de una moralidad humanista, o que pensemos que cualquier persona con un poquito de esfuerzo puede cumplir todos los requerimientos. No, insistimos que la nueva vida en Cristo
Y el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo único que lo hace posible. Es lo único que nos capacita para agradar a Dios, para amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Los hijos de Dios podemos imitar a nuestro Padre porque llevamos su genética en nosotros. Su naturaleza divina ha sido depositada en nuestro ser. Les voy a dar 2 versículos que ya hemos visto, pero no los vamos a leer, solamente se los recuerdo. Segunda de Pedro 1:4 y Primera de Juan 3:9. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3 y verso 9. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice ahí mismo, regresamos a Efesios 5, donde dice, y andad en amor. Andad en amor. Después de que Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios, escribe, y andad en amor, ahí en Efesios 5:2. El amor, hermanos, es el oxígeno del reino. Y es tan importante para nosotros porque nos ayuda a vernos y tratarnos como familia de Dios en este mundo. Así que no es casualidad que se nos llame a llevar una vida caracterizada por el amor. Ya dijimos al principio, porque Dios es amor. El idioma griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento utilizaba 3 conceptos para referirse al amor. El primero de estos conceptos era eros, y este amor, el amor eros, tenía que ver con una atracción física y romanticismo necesarios en el ser humano. Eros. La otra palabra era filos, y se refería al amor filial o fraterno, y tiene que ver con amistad. Y el tercer concepto que usaban para la palabra amor era ágape. Ágape es el amor total, amor incondicional y hasta sacrificial. En este pasaje el apóstol Pablo nos está hablando, hermanos, del amor ágape, amor total o incondicional, por lo que practicarlo requiere, como hemos dicho, de una capacidad sobrenatural, que solo la nueva naturaleza en Cristo y el poder del Espíritu Santo nos hacen aptos para ello. Para los creyentes, imitar a Dios o manifestar su amor es posible. En Romanos 5:5, el apóstol Pablo nos dice, quiero que veamos aquí por qué es posible que los hijos de Dios imitemos a nuestro Padre y manifestemos su amor. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo ve? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la genética divina, celestial que tenemos, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esto es lo que hemos recibido y es exactamente lo que se nos pide. Por decirlo de alguna manera figurada, se nos dieron alas y se nos dice, vuela, ¿verdad? Se nos dio el amor de Dios, entonces nos dice, ama. Dios no nos dio espíritu de cobardía para estar otra vez en temor. Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso nos dice, anden en amor. Ahora, el amor es tan importante porque el amor, vamos a ver, el amor cumple la ley de Dios. ¿Cómo es esto? Andar en amor, hermanos, es tan importante ya que cumple la ley de Dios. Vea en la Biblia, vamos a ver, vamos a poner el texto acá, Romanos capítulo 13 y versos del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué le parece? Con esto, el apóstol nos explica que si amamos a nuestro prójimo, pues en primer lugar, no le debemos nada. No le vamos a deber nada, no vamos a estar en deuda. Si amamos a nuestro prójimo, cumplimos la ley. También cumplimos, ahí mismo nos dice 5 mandamientos que menciona ahí mismo, nada más con el hecho de amar. El primero dice: no adulterarás. O sea, si amamos a nuestro prójimo, pues no vamos a adulterar, ¿verdad? No vamos a abusar en algún sentido de nuestro prójimo. No matarás, o sea, si lo amas, pues no lo vas a matar, al todo lo contrario. No hurtarás, si lo amas, no le vas a robar nada. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, no lo vas a andar difamando. Y también no codiciarás. Ahí hay 5 mandamientos que está diciendo Pablo que en automático estamos cumpliendo si amamos a nuestro prójimo. Concluye con que el amor, dice ahí, no hace mal al prójimo. O sea, si lo amamos, no le hacemos daño, no le hacemos mal. Y por esto redondea diciendo que el cumplimiento de la ley es el amor, que con que amemos a nuestro prójimo estamos cumpliendo la ley. Ha habido otra manera en que graficamos esto. Decimos que los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios son en dirección vertical, ¿verdad? Son nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos son en dirección horizontal. Dentro de esos 6 están estos que vimos ahora, en dirección horizontal con nuestros congéneres, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Muy bien, entonces, si nosotros amamos, es la manera cristiana de cumplir la ley. Ahora, vamos a ver algo que estoy llamando direcciones opuestas. Coincidentemente, la antítesis de nuestro texto base en Efesios, o sea, lo contrario, ahí en Efesios capítulo 5, con el que comenzamos hoy, contiene la misma explicación. Después de la exhortación a andar en amor, que ya vimos al principio en el verso 2, en los versículos 3 al 5, Efesios capítulo 5, versos 3 al 5, Pablo escribe: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sí se fijó en el cambio, en la antítesis? O sea, los primeros 2 versículos dice: sean imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo nos amó y todo eso, ¿no? Y ya llegamos al versículo 3, allá en Efesios 5, y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y sigue diciendo más palabras: ni palabras deshonestas, ¿verdad? Ni necedades, ni tonterías, o sea, para que lo entendamos en nuestros términos, ¿verdad? Entonces es exactamente lo contrario. O sea, si alguien ama, no se va a andar metiendo en líos y no va a tener necesidad de andar diciendo palabrotas. Esas cosas, esos contratiempos, ¿verdad? Que lleva a esas palabrotas, se debe pues a que nos andamos metiendo en 11 varas, a que andamos desobedeciendo a Dios y a que no amamos a nuestro prójimo. Entonces, creo que podemos ver claramente la antítesis, la dirección opuesta. Con todo esto vemos que el verdadero amor, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, se mueve en cierta dirección
va hacia cierto lado, hacia cierto rumbo, incluso podríamos decir con dirección celestial, mientras que el ego o la carne se dirige exactamente hacia el lado opuesto. El amor de Dios, el Espíritu Santo se mueve en cierta dirección, pero el ego, la carne, va en otra dirección. Se dirige exactamente hacia el lado opuesto. El verdadero amor nos lleva a desensimismarnos, o sea, a ya no pensar tanto en sí mismos. El verdadero amor nos lleva a descentralizar el ego, mientras que la carne solo nos hace pensar egoístamente. El ego solo nos lleva a pensar en sí mismos, en nuestros derechos y nuestras necesidades. Y hemos dicho que ir en dirección del pecado o darle lugar a este solo nos llevará a más pecado. El pecado tiene la tendencia a ensancharse y a desarrollarse. Entonces, seguramente es por esto que Pablo dice aquí en el versículo 3, ni aun se nombre entre vosotros. Estas cosas negativas, dice, ni aun se nombren entre vosotros, ni siquiera las mencionen, ¿verdad? Porque la boca tiene mucho poder, sabemos de esto y hemos hablado también de esto, ¿verdad? Ni siquiera se nombren entre ustedes como conviene a santos, ahí en el Efesios 5:3. Le abrimos una rendija, una pequeña oportunidad, y el pecado se encarga del resto. El pecado se encarga de lo demás. El asunto entonces es de dirección. ¿Hacia dónde vamos? La automaticidad ya está activada. La naturaleza humana responderá inevitablemente. Así que nos sometemos al Espíritu Santo o dejamos que la carne nos controle. Una de dos, va de nuevo. Nos sometemos al Espíritu Santo o permitimos que la carne nos controle. Y a ver cómo la paras. Así que si amamos verdaderamente al Señor y su amor se manifiesta en nosotros para amar a nuestro prójimo, no le hacemos ningún mal a nadie, ni usaremos a la gente para nuestros fines egoístas. Se atribuye al filósofo Immanuel Kant haber dicho: las cosas se hicieron para usarse y las personas se hicieron para amarse. Quien usa las personas y ama las cosas es inmoral. Muchos lo sabemos, pero lo voy a repetir, algo que se atribuye al filósofo alemán Immanuel Kant. Las cosas se hicieron para usarse y las personas se hicieron para amarse. Quien usa a las personas y ama las cosas es inmoral. Muy bien, entonces Pablo nos dice, hermanos, que amemos como Cristo nos amó. Es ahí en el verso 2, Efesios 5:2. Pablo nos explica cómo amar, y él dice: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El acto supremo del amor de Dios fue dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos este hermosísimo pasaje que muchos llaman el corazón de la Biblia, en Juan 3:16. Dios amó al mundo con un amor tan grande que ofreció perdón a la humanidad rebelde y vil, enviando a su Hijo a dar su vida en la cruz para que no sufriéramos muerte eterna. Y debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también será la prueba más convincente de nuestro amor a los demás. El amor siempre nos llevará a perdonar
a otros, así como llevó a Dios a perdonarnos en Cristo. De esto hablamos la semana pasada en Efesios 4:32, perdonándoos todos los pecados. También dice aquí nuestro texto que Cristo nos amó, dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. El patrón o modelo para la vida cristiana es Cristo mismo, lo sabemos. Los creyentes debemos calcar su imagen en nosotros, en nuestro corazón. Y el bien supremo de Cristo que hemos de imitar es su amor. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo hizo de pura gracia, tomando nuestros pecados sobre sí y pagando el castigo pleno en lugar nuestro y a nuestro favor. El amor de Dios ama, fíjense bien en esto, el amor de Dios ama por causa de dar, o sea, su motivación es dar y no obtener. Con el amor incondicional, con el amor condicional, o sea que condiciona, si las condiciones no se cumplen, no existe obligación alguna de amar. Bueno, pues si no, ¿verdad? Si está condicionado, pues ahí sí, hasta que se responda. Si no obtenemos algo a cambio, no damos. Sin embargo, Dios no impone condiciones de su amor hacia nosotros y nos manda amar a otros igualmente sin condiciones. O sea, así como Él nos amó incondicionalmente, dice tú también, así como Cristo amó, así ustedes anden en amor. No existe manera alguna de ganarse el amor de Dios o de merecerlo por razones de bondad humana. Esta es una iniciativa de Dios, esto es la gracia suya, ¿verdad? Él es un Dios de amor y se complace así en amar, en dar. Vamos a ver un ejemplo en el matrimonio que debe haber, es breve esto, pero es una aplicación. Amor incondicional en el matrimonio. El amor romántico y emocional entre esposos aumenta y disminuye en el transcurso de la vida cotidiana. O sea, de repente pueden tener amor, de repente no tienen, no sienten, y algunas veces desaparece del todo. Pero la pérdida de amor romántico no es excusa para disolver un matrimonio, porque el amor de Dios ordena a los esposos que tengan que sus esposas ese amor ágape. O sea, ya no nos amamos, ya no se aman en ese amor eros, en ese amor atractivo. Cuando la gente es joven, pues están hiper enamorados porque son muy atractivos y pues ahí hay mucho amor eros, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya no hay tanto atractivo y pues ya aparentemente o supuestamente ya no hay amor. El apóstol Pablo nos dice, vamos a leer dos textos que no tengo programados ahora, pero los vamos a leer. Uno es Efesios 3:19, ya que seguimos ahí en Efesios, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y el otro es ahí mismo en Efesios, capítulo 5 y verso 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros vemos textos así, pero aislados, sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta cosas como las que estamos subrayando, ¿verdad? Y pues son cosas que se nos hacen imposibles. Pero si las justificamos y vemos el contexto, ves que es bien posible. Dios nos ha dado ese amor en Cristo, ya dijimos, Él lo ha puesto en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. Nosotros solo tenemos que creerlo y echar mano de ello. Entonces, un amor inmerecido, un amor basado en una decisión de la voluntad,
a favor de la persona es este amor del que estamos hablando, el amor ágape. Un amor inmerecido, repito, un amor basado en una decisión de la voluntad a favor de la persona amada. Yo decido amar, yo decido amarte. Esto independientemente del amor eros o del amor filos, hablando directamente del amor ágape, del amor incondicional. Dios sigue amándonos. Dios nos amó aun cuando éramos enemigos suyos y pecadores. Dice Romanos 5:8, si siendo enemigos fuimos reconciliados. Y Dios, hermanos, continúa amándonos como creyentes, aunque sigamos con pecados que nos alejan de su perfección y gloria. No estamos dando permisos para pecar, no estamos diciendo, pues al cabo tú peca, al cabo. No. Lo único que estoy diciendo es que Dios nos ama, estemos como estemos. Eso es lo que estoy diciendo nada más. Él nos ama cuando le olvidamos, cuando le desobedecemos, cuando le negamos, cuando no correspondemos a su amor, incluso cuando contristamos su Espíritu, a su Espíritu Santo. Se nos exhorta a que no contristemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados. Pero nosotros decimos que Dios, de todas maneras, aunque lo hiciéramos, Él nos ama. Por consiguiente, un cristiano que no ama está viviendo en contra de su propia naturaleza, así como en contra de la naturaleza de Dios. ¿De qué se trata? Por tanto, la falta de amor es más que una falla o deficiencia, es un pecado, es un error, una desobediencia deliberada y una desatención total de su ejemplo. O sea, Cristo nos dio su ejemplo, Cristo nos dio su naturaleza, nos dio la posibilidad, la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué desperdiciarlo? ¿Por qué no tomarlo y ponerlo en práctica? Este amor de Cristo, que Pablo nos dice que Él es nuestro modelo, es un amor también sacrificado o sacrificial. El amor de Dios no solo es perdonador e incondicional, sino también sacrificado. Por ende, amar como Dios ama es hacerlo con disposición permanente al sacrificio y amar entregándonos como Él se entregó. O sea, Cristo voluntariamente se entregó. En algún momento en el Evangelio Él dice, a mí nadie me quita mi vida. Dice, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, yo voy a resucitar. Pero Él dice, yo voluntariamente, yo decido entregarme. Y Él entregaba su vida por la humanidad, como hemos dicho. El amor del cristiano se extiende y debe extenderse a toda persona, creyente e incrédulos, por igual. Si el amor de Dios puede alcanzar hasta a sus enemigos, ¿cómo podemos nosotros negarnos a hacerlo? Si Él ama a sus hijos imperfectos con amor perfecto, ¿cómo es posible que no amemos a nuestros hermanos en la fe, cuyas imperfecciones son como las nuestras? O sea, Dios es perfecto, pero Él amaba así a los imperfectos y los ama. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para decir que nosotros no? Poco antes de ser traicionado y arrestado, el Señor cenó con sus discípulos. Durante la cena, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos sobre quién sería el más importante. Su Señor enfrentaba en ese momento una aflicción y una humillación enormes, mientras que ellos se preocupaban por su propio prestigio, por su rango. ¿Quién de nosotros será el mayor?
y por su gloria. Señor, en tu gloria, ¿a quién vas a sentar a tu izquierda y a tu derecha? Cuando el Señor necesitó el consuelo y ánimo de sus discípulos, ellos actuaron como si Él ni estuviera ahí con ellos. Ellos estaban peleando. Toda su atención se enfocaba en su egoísmo o en su egotismo. La idea del egotismo es que te hablan y no oyes, o sea, nada más tú impones tu opinión, tu voluntad, lo que tú piensas, lo que tú dices. Así estaban los discípulos, en un egotismo, ellos preocupados por otra cosa. Fue en ese momento, hermanos, que Jesús tomó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Una tarea reservada solo para siervos humildes, los más humildes. A pesar de la insensibilidad frente al sufrimiento y muerte que le esperaba, Jesús les ministró con actitud humilde, perdonadora, incondicional y sacrificada. Ahí está el Señor, o sea, no daban crédito. No, dice Pedro, a mí no. Dice Jesús, sí, ven. Al terminar de lavarles los pies y regresar a la mesa, les dijo, ahí en Juan 13, 12 al 15, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. O sea, qué manera más elocuente. Así como yo lo hice a ustedes, así háganlo también ustedes. Enseguida, en ese contexto, les dio el mandamiento de amar de ese mismo modo y con esa misma actitud. No vamos a ver, nomás les doy la cita, Juan 13, 34 y 35. Ahí el Señor les dijo, en esto conocerán todos entonces que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esta marca, este distintivo, si tuvierais amor los unos con los otros. Vamos a avanzar, vamos al punto final, mis hermanos, perdonándonos unos a otros. La presencia del perdón siempre demuestra la presencia del amor. Porque solo la persona con amor verdadero tiene motivación y poder para perdonar. O sea, hemos dicho ya, subrayado, que es una capacitación de adentro, interior, interna. El tamaño de nuestro amor es la medida de nuestra capacidad para perdonar. Nada demuestra con mayor claridad un corazón endurecido y carente de amor que la falta de perdón. Gracias a que Cristo ha pagado el castigo por todos los pecados, la Biblia está llena de esta enseñanza, Efesios 1:7, Colosenses 2:13, Primera de Juan 2:12. Gracias a que Cristo ha pagado el castigo por todos los pecados, no tenemos derecho alguno de tener en cuenta el pecado de ninguna persona. O sea, no somos jueces, ni siquiera de un incrédulo. O sea, Cristo pagó por ellos. Pedro pensó que perdonar a alguien hasta 7 veces sería generoso,
Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22. Así que la profundidad de nuestro amor también se demuestra al saber cuánto nos ha sido perdonado. Una ocasión Jesús estaba cenando con Simón el fariseo y entró en casa una prostituta y ungió los pies de Jesús con sus lágrimas y un perfume muy costoso. El fariseo, Simón el fariseo, se exasperó por esto y expresó su decepción al ver que Jesús permitía ser tocado por una mujer de esa clase. Dice el relato bíblico que Simón pensaba, pues si fuera profeta realmente sabría, se daría cuenta de qué clase de persona es la que lo está ungiendo. Ungía sus pies con sus lágrimas y con un perfume. Jesús le respondió: un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Vamos a decir que uno debía 50,000 pesos y el otro 5,000. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón el fariseo le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: ciertamente has juzgado. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto está ahí en Lucas 7, 36 al 47. Debido a que Simón no captaba el tamaño de sus propios pecados, no sentía la necesidad de ser perdonado. Así que su actitud hacia los demás era más bien de juicio y no perdonadora, no era una actitud perdonadora, en especial para aquellos que él consideraba indignos. Yo no sé cuál sea nuestra actitud, cuál sea muchas veces nuestra posición. La mayoría de la gente somos muy prontos para señalar, dice el Señor, para ver la paja en el ojo del hermano, y muchas veces no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Nuestra capacidad de amar y en consecuencia de perdonar depende de que tengamos el sentido de lo mucho que Dios nos ha perdonado. Y muchas veces Dios tiene que llevarnos, hermanos, a revolcarnos en el lodo para que nos ubiquemos, para que entendamos pues que somos igual, viles pecadores, que no somos mejores que nadie. La falta de perdón también es una medida de incredulidad, porque la persona que no siente la necesidad de perdón no siente necesidad de Dios. La persona que ve la grandeza del perdón que Dios le ha dado en su amor, perdonará de la misma manera en el amor del Señor. Está capacitada. Vamos a orar a nuestro Dios. Les invito a cerrar sus ojos un momento, un instante ahí en su lugar, y piense por un momento, quizá vengan personas, vengan situaciones, circunstancias a su mente, y en el nombre de Jesús dígale al Señor: yo suelto. En el nombre de Jesús yo bendigo.
En el nombre de Jesús, dígale a Dios: Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu, de este Espíritu de poder, del Espíritu Santo. Glorioso Espíritu de Dios, amoroso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por el Espíritu que nos has dado, Señor. Y en esta hora yo bendigo. Si el Señor pone alguna persona, alguna situación, alguna circunstancia en tu mente en este momento, suéltala. Suéltala en el nombre de Jesús. Y dile al Señor: yo perdono en tu nombre, Señor, en tu poder, en tu gracia y en tu misericordia. Así como Dios me amó siendo enemigo, así como Dios me perdonó y me reconcilió con Él, siendo totalmente apartado, ajeno a Él, y me ha recibido en su gracia, así también yo bendigo, así también yo perdono, así también yo suelto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias que nos capacita, Señor. Levántanos en libertad en esta hora. Levántanos, libéranos, Señor. Queremos despojarnos de toda carga, de todo peso, de toda preocupación, porque queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Bendito sea, Señor. Te amamos, Padre. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Gracias, Padre, gracias. Gracias que de tal manera, tanto así, amaste al mundo, Señor, que entregaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y con el favor de Dios estamos en contacto y también nos vemos la próxima. Agradecemos sus comentarios y sus oraciones también. Dios les bendiga.